Hola chicos, en este vídeo vamos a recordar el cómo calcular límites cuando x tiende a un número de una función, en este caso racional. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tener muy claro quién es el dominio de la función a la que le estamos calculando el límite. Creo que es claro que en este ejemplo el dominio es todos los números reales excepto el 1. En este primer límite nos mandan calcular el límite cuando x tiende al 2. Sabemos que en este caso entonces no tenemos ningún problema. Vamos a calcular este límite simplemente teniendo que calcular la imagen del 2. Sabemos, porque ya lo hemos practicado, que si calculásemos los límites laterales, el límite cuando x tiende al 2 por la derecha y el límite cuando x tiende al 2 por la izquierda, ambos nos darían lo mismo. Y además sería la imagen del 2. Vamos allá. Bien, el límite cuando x tiende a 2 de esta función es 6. Ya estaría calculado. En el siguiente límite vemos que nos piden el límite cuando x tiende a 1, que precisamente es el número que no está en el dominio. Por lo tanto, aquí sabemos que sí que hay problemas. Tenemos que calcular los límites laterales y ver qué ocurren. Empiezo por el límite cuando x tiende al 1 por la derecha de la función. En primer lugar, si x se aproxima al 1, siendo estos números mayores que 1, ocurren dos cosas. Primero, 1 menos x, si las x son mayores que 1, 1 menos x serán números negativos. Y además, 1 menos x, ya que las x se están aproximando al 1, la distancia entre el 1 y las x se está haciendo cada vez más pequeña, se está aproximando a 0. Es decir, que 1 menos x se aproxima a 0. Bien, en casos sencillos, con estas dos consideraciones ya tendríamos el resultado del límite, porque sabemos que son números negativos los del denominador y los del denominador se aproximan a 0. Eso, repito, en casos sencillos, sabemos que nos lleva a la respuesta que el límite sería menos infinito. Pero en este ejemplo no podemos olvidarnos de que también hay un numerador, que no es fijo, que también varía. Pero es más sencillo de lo que parece. Fijaros, cuando x se aproxima a 1, x cuadrado menos 5x es un polinomio. Por lo tanto, cuando x se aproxima a 1, no tengo más que sustituir y sabré lo que ocurre con el numerador. Fijaros que al sustituir en x cuadrado menos 5x, eso nos da 1 al cuadrado es 1, 1 menos 5, menos 4. Es decir, que el numerador se aproxima a un número negativo, menos 4. Entonces, vamos a juntar toda esta información. Os lo he apuntado aquí para que no se nos olvide. El numerador se aproxima a un número negativo, menos 4. Podemos pensar entonces que en un momento determinado de las x, todas serán negativas y se irán acercando al menos 4. Números negativos en el numerador, quedaros con eso. Números negativos en el denominador. Por lo tanto, el cociente menos entre menos da más.
Es decir, que estos números serán positivos. Y por último, sabemos que el denominador se aproxima a 0. Entonces, si los números son positivos y el denominador se aproxima a 0, el resultado será más infinito. Ahora tenemos que proceder de la misma forma, de forma parecida, para calcular el otro límite lateral, el límite cuando x tiende al 1 por la izquierda. Bien, para no borrar todo, voy a ver qué puedo aprovechar. Bien, me acerco al 1 por la izquierda. Entonces, eso quiere decir que son números que se aproximan al 1, pero ahora son menores que 1. Entonces, si son menores que 1, 1 menos un número que sea menor que 1 es el 0,5, fijaros. 1 menos 0,5, eso da positivo, no da negativo, ahora sería positivo. 1 menos x son números positivos. Bien, sigamos. 1 menos x se aproxima a 0. Sí, porque x se aproxima al 1. Por lo tanto, 1 menos x, esto sigue ocurriendo. Se aproxima a 0. Por último, ¿qué pasa en el numerador? En el numerador pasa lo mismo. X cuadrado menos 5x sigue siendo un polinomio. Le da igual por la derecha que por la izquierda. Sigue dando menos 4. Podemos pensar, por tanto, que el numerador son números negativos. Juntemos todo. El numerador, hemos dicho, números negativos. Pero el denominador son positivos. Por lo tanto, ahora estos números son negativos. El denominador se acerca a 0. Por lo tanto, el resultado del límite será menos infinito. Conclusión. El límite que queríamos calcular no existe, porque los límites laterales no son iguales. Uno da más y el otro da menos infinito.